Bueno, muy buenas noches. Estamos esperando que se conecten los demás compañeros. Bueno, no se ha conectado ninguno. Entonces es importante que estén acá porque la idea de la tutoría de repaso es ir viendo cómo podemos ir solventando todas las dudas que tengan y hacer una pequeña introducción a la unidad que vamos a abordar el día sábado. Entonces es importante que sí puedan asistir a las tutorías de repaso, ya que es donde se aprovecha también al máximo, hay que aprovechar el tiempo para poder aclarar dudas que se tengan con respecto a la materia, lo que se ha trabajado en las unidades anteriores y recordemos que viene un parcial. Entonces es importante que estén aclarando todas sus dudas. Vamos a esperar, voy a esperar 5 minutos y si no ingresa nadie, igual voy a desarrollar un poco de lo que yo había preparado.
Hola, buenas noches Ana, gusto de saludarla. Bueno, no sé qué ha pasado con el link, ahí me mencionan que tienen problemas, pero es el mismo link que estoy usando. No sé qué ha pasado, la verdad, pero es el mismo link que me menciono. Más que todo, en esta tutoría de repaso quiero abordar un poco unos ejemplos y algunas definiciones que vamos a para avanzar un poco en la unidad del día sábado, pero sí los ejemplos que voy a abordar es cómo quiero que ustedes trabajen la tarea que les ha asignado el LIC. Ahí les voy a dar más que todo alguna ayuda para que ustedes la puedan desarrollar de la mejor manera. Recuérdense que la tarea está para el día 27, entonces creo que es domingo, si no me equivoco. Está para el domingo 27 la tarea número 2. Entonces, eso quiero abordar algunos ejercicios para que les quede bastante claro, más que todo, de cómo vamos a trabajar, de cómo deben trabajar. Espero que ya la hayan avanzado un poco. Solo estoy viendo si puedo compartir el link al WhatsApp para que lo tengan. Son los demás que no pueden conectarse, y ahí voy a dar inicio. Vaya, entonces, eso es Va lo a que... dejar grabada la Hola. tutoría, ¿verdad? Para que Sí, la va a sí, grabar la aquí. tutoría, la puede enviar a WhatsApp para que verlo Sí, después también. Ah, correcto, pero es ahí que hay se... mucho ruido en todos lados. Gracias. Ok, ok. Sí, me imagino. Yo se las voy a compartir igual, la tutoría de ahora y la del sábado, se las comparto el domingo, las dos tutorías, las grabaciones de YouTube, entonces no hay problema. Yo se las comparto. Pero sí es importante que en estas tutorías estén porque la idea es aclarar las dudas. Esa es la idea de las tutorías. Entonces, si usted tiene alguna duda, yo voy a, bueno, ya apareció Oscar también, gusto saludarlo, Oscar. Entonces, más que todo es aprovechar al máximo. Vean, más que todo, como les mencioné, es un poco acerca de aclarar dudas con respecto a la tarea 2. Si ustedes observan en la tarea 2, no abordamos ejercicios de esta parte, es decir, no vimos mucho en la tutoría número 2 con respecto a trabajar con datos agrupados, con variables continuas para datos agrupados. Por ejemplo, acá en el ejercicio 1, no sé si ya lo abordaron ustedes, pide que encontremos la mediana, el cuartil 1 y 3 y el percentil 20 y 80. Entonces, dada esta tabla, ¿verdad? Estos son datos agrupados para una variable continua. Entonces, ahí voy a explicar un poco cómo quiero que ustedes lo trabajen en Excel. Yo sé que en Excel es bastante sencillo. Lo mismo en el caso del ejercicio 2, vean, es la misma idea, una tabla de datos agrupados para variables continuas. Entonces, ahí vamos a ver un ejemplo en Excel de cómo ustedes lo tienen que ir abordando. Y algunos, les voy a ir mencionando algunos errores que no cometan, que cometieron en la tarea 1. Por eso se iba restando un poco de puntos o porcentaje. En el ejercicio 3, aquí es diferente, ¿verdad? Aquí nos pide las tablas del ejercicio 1 y 2, dice determina cada uno de los conjuntos de la varianza y de inversión estándar. Ahí no está tan complicado porque solo es aplicar la fórmula y lo podemos hacer en Excel. De allí en el diagrama de cajas, que es lo que les mandé al grupo, los códigos que vamos a utilizar cuando tengamos esto. Es igual. Así yo creo que ahí no va a haber mucho problema. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, buenas noches, Miguel. Vamos a iniciar, más que todo voy a iniciar con esto. Voy a iniciar con Excel y es la parte de los primeros dos ejercicios. Acá no he colocado todas las fórmulas, pero también la de los percentiles al final es la misma idea. Casi abordar los percentiles y deciles es la misma idea. Entonces, vaya, espero que vayan tomando nota, como les mencioné, esto les va a servir para la tarea, esta primera parte de la tutoría. Entonces, lo primero que vamos a hacer, si ustedes observan en la tarea,
aparece la tabla. Entonces, esta tabla, acá les sugiero, si ustedes quieren trabajarlo en R, háganlo, pero les sugiero que lo trabajemos en Excel. Ahí va, es una sugerencia. Nos llevamos esta tabla a Excel. Entonces, acá, si ustedes se fijan, yo tengo de manera diferente, yo tengo las clases, tengo la tablita de frecuencias, que es esta que está acá, esta que es sombreada. Entonces, con otros datos diferentes a los de la tarea. Entonces, esta parte que aparece acá, acá le he puesto frecuencias, son las frecuencias absolutas, FI. Normalmente le llamamos FI, que son las frecuencias absolutas. Entonces, ustedes siempre en la tabla van a tener, vean, tienen la tabla, tienen las clases, que son los intervalos, y las frecuencias, que es lo que tienen en la tarea. Luego, ustedes van a construir más esa tabla y van a encontrar la marca de clase. Normalmente, acá le voy a poner PM, la marca de clase es el punto medio de la clase. Eso es lo que va colocado acá. Entonces, eso van a hacer ustedes en la construcción. Y recuérdense que en la tarea esto hay que colocar la tabla. Esta tabla ya más completa. No solo van a colocar la tabla y las respuestas de lo que ustedes están buscando. Eso les había mencionado en la tarea y ahí les hice unas observaciones a algunos de que no colocaban el proceso. Algo otros sí los colocaban, pero eso es importante. Entonces, si ustedes se fijan acá, esto que he puesto dice es F por la marca de clase. Acá normalmente usamos, acá sería, si yo he tomado F, que sería FI, que sería la frecuencia, por la marca de clase que le he llamado PM. P minúsculo le voy a poner acá. Entonces, esta es otra columna que tienen que ustedes construir. Luego, acá le he puesto esta columna, pero esta en realidad necesitamos la frecuencia acumulada. Entonces la frecuencia le voy a poner FA, la frecuencia acumulada. Ustedes se fijan, esto es lo que, si nosotros, estas tres columnas son las que debemos agregar a las tablas dadas de la tarea. Voy a regresarme a la tarea para que ustedes vean. Tengo la tabla y yo he agregado tres columnas más. Entonces, eso es lo que ustedes van a abordar en Excel. Ahora, el punto medio, ¿quién sería el punto medio? Yo acá les puedo dar una sugerencia, ¿verdad? Que el punto medio hasta le pueden hacer manualmente, pueden hacerlo usando Excel, ahí como ustedes gusten. Acá sabemos que los puntos medios los tomamos del intervalo, de la clase que se va formando, que es esto que tenemos acá. Entonces, tenemos la clase que va de 0, lo voy a hacer aquí aparte, y aquí tenemos 5. Fíjense lo que voy a hacer acá y fácilmente voy a tomar. A veces es recomendable en una columna tomar los límites inferiores y en la segunda columna los límites superiores. Allí como ustedes gusten, esto lo pueden hacer. Entonces acá voy a colocar los límites inferiores, lo voy a colocar, vean, igual, y voy a decir que a esta columna le vamos a sumar 5. Esto me va a dar el siguiente, y si así le vamos sumando, acá solo lo corro, me daría el siguiente, y lo hago hasta acá. Perdón, si corro esto, fíjense, me da todos los límites. Este nada más lo voy a usar. Bien, he sacado los límites de la clase acá para tomar el punto medio. Fíjense acá. He tomado todos los límites. Ustedes los pueden escribir si ustedes quieren. Excel usa fórmulas, pero también ustedes lo pueden hacer manual. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, porque la idea es sacar el punto medio. Y ustedes saben que el punto medio sumamos 0 más 5 y lo dividimos entre 2. Entonces, acá podemos usar la fórmula en Excel, ¿verdad? Podemos colocar igual y podemos colocar el promedio. Acá escribimos promedio, abrimos paréntesis de con este y cerramos paréntesis. Y vean, el promedio me da la marca de clase, que es el punto medio. Y ahí solo lo corro y me dan estos valores. Bueno, el último no, porque el último sabemos que es el total. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, pero es bien fácil. Acá lo importante es llenar la columna del punto medio. No le hace si ustedes lo hacen usando la fórmula,
pero sí tiene que quedar esa tabla llena. Vale, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí o todo está claro. Vale, no sé. Luego, lo que se va a hacer acá, si ustedes pueden tener Excel y ir practicando justo con la tarea, sería lo ideal. Ustedes pueden nada más abrir, copiar la tabla y pueden ir practicando, esa es la idea. Entonces, acá les muestro, tenemos la frecuencia, que es la frecuencia absoluta por la marca de clase, fíjense ustedes. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues le damos el igual, eso así funciona siempre la fórmula. Vamos a multiplicar esta por esta columna. Le damos Enter y vean, ya me da el producto. Solo la corremos y es bastante sencillo. Y eso me da el producto, si ustedes observan, del punto medio por la frecuencia. Voy multiplicando esa parte. Entonces, ahí ustedes pueden ir verificando si se han equivocado en la fórmula. Entonces, ustedes saben que si multiplico, en la calculadora yo multiplico 6 por 22.5, me da 135. Entonces, significa que está bien. Luego, ¿qué necesitamos? La frecuencia acumulada, que es esta última columna. Nuevamente repito, la tabla que nos dan en las tareas son las clases, las frecuencias absolutas. Nosotros debemos encontrar la marca de clase, que es el punto medio, la frecuencia absoluta por el punto medio y la frecuencia acumulada. Pero la frecuencia acumulada, vean, el primer valor siempre iniciamos con 5. Y aquí ya podemos usar la fórmula, una fórmula. Ustedes saben que solo se va sumando la frecuencia acumulada. Entonces voy a colocar igual, sería esta columna más esta columna, más la siguiente. Le damos Enter y ahí nos va colocando, fíjense. Le doy correr hasta acá y me da el total, 30. Frecuencia acumulada va sumando este 5 con este 6 y me da este valor. Entonces ahí ustedes pueden observar. No sé si hay alguna pregunta. Hasta ahí no sé si tienen preguntas o dudas con lo que acaba de explicar en el llenado más que todo de la tabla. Esto es lo único que vamos a necesitar para encontrar la media, para encontrar los cuartiles, la mediana, los deciles, la moda, es lo que necesitamos. Entonces, a partir de ahí solo es de aplicar las fórmulas. Fíjense acá, como vamos a necesitar también la suma de esto que sería la media, si ustedes se fijan, acá está la fórmula de la media, que es la sumatoria de los valores, que sería la marca de clase por el FI, que aquí le he llamado en X sub I, entre el total de datos. Entonces, acá hay que sumar, vean, voy a seleccionar esto y voy a hacer una autosuma. Y ya me ahorra, bueno, acá lo voy a hacer aquí abajo. Control Z, voy a borrar este 0 y lo voy a hacer acá, fíjense, y ya me hace la autosuma. Hasta acá voy a seleccionar y en el siguiente me da la autosuma, 385. Es la suma total. Entonces, ya podemos encontrar la media. Aparte, ustedes escriben la media, que es algo que me piden, ¿verdad? La media, ¿a qué va a ser igual? Pues aplicamos la fórmula. Vean, la media va a ser igual, ustedes acá lo pueden hacer de esta manera. La media sabemos que es la sumatoria, que es este valor, entre el total de datos. Entonces ponemos entre, este dato, 30. Le damos Enter y ya nos da la media, si ustedes se fijan. Entonces, pero esto es importante que ustedes lo vayan explicando. No solo ustedes digan la media es igual a esto, sino que ustedes digan la media es de dividir lo que dice la fórmula, la sumatoria de esta columna que serían los marca de clase por la frecuencia absoluta entre el total de datos que sería 30. Y encontramos la media. No sé si hay alguna pregunta o duda que tengan hasta acá. ¿O todo está bien? Vale, no sé si tienen preguntas.
Pero si tienen preguntas, esto es nada más, como les mencioné, que les va a ayudar para encontrar, para resolver la tarea. Y ahí les sugiero que los primeros ejercicios lo hagan con Excel. Vaya, acá podemos encontrar también la mediana. Fíjense en la mediana, para encontrar la fórmula, vaya, aquí tengo la fórmula de la mediana. La mediana para datos agrupados es igual al límite inferior más, fíjense, n medios menos la frecuencia, esta FI menos 1 es la frecuencia absoluta anterior. Esta es la frecuencia acumulada anterior entre FI, que es la frecuencia absoluta de donde se encuentra la mediana, por el ancho del intervalo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Vamos a escribir la mediana. Voy a escribir acá la mediana. ¿A qué va a ser igual? Entonces, primero necesitamos n medios. Voy a colocar n sobre n mayúscula. N sobre 2. ¿A qué va a ser igual n sobre 2? Ustedes saben que n, acá le voy a colocar siempre el igual, es 30 sobre 2. Lo dividimos entre 2 y eso es 15. Fíjense, este valor de 15 me voy ahora a buscarlo en la frecuencia acumulada y voy a ver a dónde alcanza 15, el dato 15. Si ustedes se fijan, en la primera tengo 5 datos en la frecuencia acumulada. En la segunda tengo 11. En la tercera fila tenemos 18. Significa que en esta clase, vamos a seleccionar toda esta clase. En esa clase, allí está ubicada la mediana. ¿Por qué? Porque vamos a buscar el dato más cercano de n medios, pero que sea mayor que n medios. Si ustedes se fijan, el dato más cercano es 18 y es mayor. Aquí alcanza en esta clase los 15. No sé si hay preguntas ahí. Bueno, luego ya podemos aplicar la fórmula. Fíjense acá, podemos aplicar igual. La fórmula me dice LI. ¿Quién es LI? Pues acá lo puedo tomar de esta columna, perdón, de esta celda, o puedo colocar el valor. Sabemos que en esta clase el límite inferior es 10. Colocamos 10. Luego sería más, según la fórmula, estoy aplicando la fórmula de n medio, sería n medios. N medio ya tenemos acá que es 15, pero acá voy a abrir paréntesis. Y vamos a colocar 3 paréntesis, porque vamos a aplicar esta fórmula. N medios, que es, acá le vamos a colocar 15, ven, es este, lo seleccioné, menos, y vamos a seleccionar la frecuencia acumulada anterior. Si la frecuencia acumulada es 18, la anterior es esta, 11. Vean, si usando celdas no les funciona, tomen los datos, no hay ningún problema. Acá igual voy a probar así, cerramos paréntesis y eso tiene que ser dividido según la fórmula entre la frecuencia absoluta, que en este caso es esta. Vean, cerramos paréntesis y multiplicamos por el ancho de la clase. Entonces, acá le vamos a dar por el ancho de la clase, sabemos que es de 5. Es 5 el ancho de la clase. Se multiplicamos por 5 y cerramos el último paréntesis. Y ahí nos tiene que dar, vean, que ese sería el valor de la mediana. ¿Qué hice? Apliqué la fórmula. No sé si hay alguna pregunta o duda que ustedes tengan. Hola, no sé si tienen preguntas. Y así es como ustedes tienen que ir haciéndolo para resolver los primeros dos ejercicios de las tablas que aparecen en la tarea. Es decir, en estos ejercicios, esto es lo que van a aplicar. ¿Ven? La mediana es lo que acaba de explicar. Pero necesitan, quiero ver, este es el ejercicio 1. En el ejercicio 2, igual. Y en el ejercicio, bueno, solo son 2 ejercicios que van a aplicar esto. Acá la mediana y el cuartil 3. Para encontrar los cuartiles, fíjense, si yo quiero encontrar el cuartil, esta es la otra fórmula que vamos a usar. Acá es recomendable para encontrar los cuartiles aplicar primero esta parte, 4n entre 4.
K, ustedes saben que K es el valor del cuartil que yo voy a buscar. Por ejemplo, yo le puedo decir, busquemos el cuartil 3. Significa que K vale 3, porque K me representa el número del cuartil que yo ando buscando. Entonces, vamos a aplicar primero en la fórmula 4n, Kn entre 4. Entonces vamos a decir 3 por el valor de n. Bueno, acá lo voy a hacer 3 por el valor de n. Entonces voy a usar el igual. 3 por el valor de n. Vamos a colocar el por. Y n sabemos que es 30. Y eso lo vamos a dividir sobre 4. ¿Y qué me va a dar eso? Este me da la posición del cuartil. 22.5. Fíjense, esto que acaba de hacer ahorita, que es 4n sobre 4, me da la posición del cuartil. Entonces, nuevamente me voy a la columna, fíjense, de la frecuencia acumulada y busco a dónde ese dato tiene la posición, a dónde está el más cercano a 22.5, pero que sea mayor, es 24. Seleccionamos esta columna, la voy a sombrear de otro color, y en esta columna, en esta fila, en esta clase, va a estar el cuartil 4. Fíjense porque es 22.5, el más cercano es 24, entonces va a estar en esta columna. Entonces, ahora aplicamos la fórmula, igual acá. Colocamos igual y decimos el límite inferior para el cuartil en este caso sería 15. Fíjense, tomamos 15, luego sería más y aplicamos otra vez 3 paréntesis. Y vamos nuevamente, 22.5, que es este valor que ya tenemos, menos la frecuencia acumulada anterior, que en este caso sería 18, cerramos paréntesis, la dividimos entre la frecuencia absoluta, que en este caso sería 6, cerramos paréntesis, y lo multiplicamos por el ancho de clase. Entonces le ponemos por 5 y cerramos paréntesis. Le damos enter y eso me da el cuartil 3, si ustedes pueden observar. Pero todo esto que yo voy explicando, no solo ustedes hagan esto y me digan, estos son los valores. Esto que voy haciendo, es decir, por lo menos esta fórmula ustedes apliquen. Al sustituir los valores en la fórmula para los cuartiles, obtenemos este valor. Entonces ya se entiende, pero si solo ustedes dan ese dato, es muy pobre cuando ustedes hacen la tarea de esa manera. No sé si me explico. Bueno, hasta allí, esos serían los cuartiles. En el caso de los percentiles, la diferencia es que KN se divide entre 100. Entonces, allí, y es el mismo proceso. No sé si hay alguna pregunta o duda que ustedes tengan en los primeros 2 ejercicios que van a hacer. Hola, no sé si tienen preguntas. ¿Todo bien? Carlos Aristides, Miguel. Yo ahorita me acabo de confundir. Iba escribiendo la fórmula. Está intentando, está practicando. Primero, el cuartil. Ajá, sí, a la par, pero ahí, cuando estaba escribiendo la fórmula, me confundí bastante. ¿De dónde tomó para hacer, ¿cómo se llama? Puso 18.5. Ajá, luego vaya. para obtener 22.5. Ajá, correcto. Vaya, es que primero, el primer paso para... Es que me levanté. Vaya, por ahorita le explico. El primer paso es encontrar la posición del cuartil, ¿verdad? Que se encuentra con la fórmula 4, KN entre 4. Y aquí lo apliqué. Si usted se fija, abajo del cuartil 3 me dio 22.5. Lo único que hice, y lo voy a volver a repetir para la posición, di igual, ¿verdad? Eso es para ingresar a una fórmula. Colocamos K, pero el valor de K, como es el cuartil 3, es 3. Lo multiplico por N. N, ¿a dónde tengo ese dato de N? En este valor, que es 30. Selecciono esa casilla, B7. Entonces, fíjense. Luego esto lo voy a dividir entre 4, porque es el cuartil. Si fuera de decil, es entre 10 para la posición. Entonces, entre 4 y le damos enter. Me dio 22.5. Esto es la posición. Si ustedes quieren,
para que se vea mejor, ustedes pónganle posición del cuartil. Posición del cuartil 3. Y aquí lo hacen a la par. ¿Verdad? Acá ya cambia, ¿verdad? Porque aquí he tomado el dato que estaba en esta posición. Entonces, acá le doy igual. Nuevamente lo repito, es 3 por n, por este valor. Uy, aquí no le puse el igual. Aquí sería por esta de acá. Entre 4. Y allí me dio la posición del cuartil 3. Obviamente acá lo voy a cambiar, porque ya no sería este B5, perdón, la posición, vean, ahora ya no sería A20. Acá tengo que cambiarlo, que sería este dato. Entonces sería B20. Y ahí sí me va a funcionar. Entonces vean, 1875. Entonces, vaya, de ahí para encontrar la fórmula, recuérdense que acá que lo tengo acá lo presento arriba, sería el límite inferior, como ya seleccioné que 22.5, me voy a la columna de la frecuencia acumulada y busco el más cercano que sea mayor. Entonces, 22 está más cerca de 24 y 24 es mayor, ¿verdad? Entonces ahí funciona. Selecciono la columna, la sombreo, y yo ya sé que el límite inferior va a ser 15. Por eso en la fórmula acá coloqué 15. Más, colocamos 3 paréntesis y colocamos esto. Kn entre 4, que es 22.5, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 18, que sería este dato, entre la frecuencia absoluta, que es este 6, por el ancho de clase, que es 5. Y eso le damos enter y ya nos da el valor. No sé, acá es de ingresar la fórmula. No sé si hay alguna duda en el caso del cuartil. Ana, Miguel, Salvador, no sé si ahí lo pudo hacer en lo que estaba practicando. Sí, sí, estamos bien ahí. Ok, vale. Estamos bien porque como si no aplicamos la fórmula, ahí es donde no nos da. A ver. Ajá, correcto. Correcto. Correcto, vale. Entonces, vaya, para que ustedes vean, en la mediana es el mismo proceso. Primero encontrar n medios menos la frecuencia acumulada entre la frecuencia absoluta por el ancho de clase. En los deciles y percentiles es el mismo proceso. Así que yo creo que ahí no hay donde perderse. Entonces, con esto les recomiendo que ustedes trabajen los primeros ejercicios en Excel. Y tomen captura de las tablas ya completas. Y eso les va a servir. Vale, no sé si hay otra consulta, porque luego voy a pasar que abramos el archivo que les compartí. Lo que quiero es que si ustedes tienen RStudio o lo pueden correr en línea para hacer el gráfico de cajas. Es para eso. Ahí solo te van a cambiar ustedes los datos a eso que les mandé y pueden usar esos códigos. Eso es en el caso, acá en Excel, es más complicado porque no sé qué Excel tienen ustedes, pero yo tengo un Excel viejito del 2013. Entonces, cuando le doy a insertar, por ejemplo, gráficos, acá a mí no me sale, no tengo el diagrama de cajas. En el Excel más reciente, ya está, no sé si en el 2016 o 2018, pero ya está el diagrama de cajas. No sé si ustedes en Excel, ahí solo seleccionan la fila que quiero hacer un diagrama de cajas y le dan clic al diagrama, así como acá yo puedo seleccionar hacer el gráfico de barras de esto, le doy acá y inmediatamente me lo tira. Así está, más que todo para Excel, pero más reciente. Entonces, otra de las cosas que les voy a mencionar y que ahí ustedes tuvieron bastantes errores en el gráfico es que ustedes tenían los datos desordenados, así se los daba en la tarea anterior, pero había que hacer una tabla de frecuencias. Recuérdense eso, una tabla de frecuencias, porque por ejemplo, en el gráfico de pastel que hicieron, si ustedes se fijan, habían varios datos que se repetían. Entonces, recuérdense que al final los datos yo los tomo uno. Si son 6 datos, pero se repiten cada dato 3 veces, voy a tener 18 datos, pero no puedo hacer 18 porciones del pastel, sino que solo 6 porciones, de acuerdo a cómo está distribuido.
Entonces, allí es importante, y eso tomen nota, porque allí tuvo un error. Siempre para graficar, cuando yo tenga datos, tanto cualitativos como cuantitativos, siempre vamos a graficar el dato y su frecuencia absoluta. Entonces, eso es importante, y ahí fallaron un poco en la tarea. Solo creo que 1 o 2 tuvieron bien los gráficos. Ahí ustedes pueden revisar. Bueno, no sé si hay otra pregunta, porque vamos a pasar a lo de RStudio. Ven, esto más que todo lo estoy haciendo para que ustedes les quede bastante claro cómo hacer en la tarea que les ha asignado. Acá tengo RStudio y como les había mencionado, ahí les puse el ejemplo. ¿Ven? Acá aparecen los datos, dice realizar el diagrama de cajas utilizando los siguientes datos. Ustedes si tienen, por eso se los puse ahí, les recomiendo usar en este caso RStudio. Entonces, lo primero es, ustedes saben esto, ingresar los datos. Entonces, acá, ¿qué van a hacer ustedes? En lugar de estos datos, van a colocar los datos proporcionados en la tarea. Entonces, no hay mucho donde complicarse, sino que ustedes sustituyen, acá pueden pegar, sustituyen los datos asignados en la tarea y acá, vean, formamos, acá son vectores, acá colocamos los datos asignados y los guardamos. Entonces, ven acá, ya están guardados los datos. Eso es lo primero, están guardados los datos. Cuando los tenemos guardados, si ustedes se fijan, eso es lo primero que van a hacer. Si ustedes revisan ahí en la tarea, es lo primero. Luego, acá está este comando, boxplot. Este es para graficar. Si ustedes se fijan, el diagrama, cómo les quedaría. Ya inmediatamente pueden graficar, entonces usando este comando. Y esto nada más hace el diagrama de cajas, fíjense, bastante básico. Y directamente, nada más ingresando los datos y usando automáticamente me da el diagrama de cajas. Acá están los datos. Vean. El diagrama de cajas, ustedes saben que acá en la caja están, pueden ver más detalle, estos son los cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Y estos bigotes son los rangos intercuartílicos, que también ahí tiene su forma de calcular, pero ustedes ahí les están pidiendo el diagrama de cajas. Ustedes pueden agregando más. No sé si hay pregunta, es bastante sencillo, pero solo ingresamos ese comando. Espero que si ustedes, por eso se los compartí, para que ustedes traten de practicar. En este otro de acá es nada más para ir agregando cositas. El siguiente comando, strix, veamos lo que hace. Este comando, si yo lo ingreso, fíjense lo que le sucede a la gráfica. Vean. El siguiente lo que hace es ver la dispersión de los datos, si ustedes se fijan. Aquí aparecen en azulito, por eso aquí ustedes le pueden cambiar el color blue, le pueden cambiar a otro color, siempre en inglés, y le va a aparecer los datos. Quiero ver acá, son 3, 6, 9, 10, 13, creo que son 19 datos, si no me equivoco. Pero ahí están todos los datos, fíjense. Y eso pueden ir agregándoselo al diagrama. Es decir, solo ingresan, pero recuérdense algo bien importante. Al vector que llamaron se le llamó X acá. Entonces acá también tenemos que llamarlo X. Si ustedes le llaman Y, aquí hay que cambiar Y. Y hay que cambiar Y acá también. Entonces, por eso les proporciono el comando para que ustedes solo cambien los datos, no hagan mayor cambio. ¿Qué más? Y ahí vean, eso es un extra que les he puesto para ayudarles. Podemos hacer más, vean. Acá tengo esta lo podemos cambiar. Ven, este es el mismo boxplot, es la misma gráfica. ¿verdad? Este es el comando que usamos. Esto de acá, veamos lo que hace. Ese es para añadir línea con la media. Si yo quiero trazar una línea donde esté la media en el diagrama de cajas, pues usamos este comando. Vean, vamos a usar ese comando.
Ustedes van acá, lo corremos y vean lo que sucede al gráfico. ¿Ven? Aparece la línea de la media. Eso es lo que hace. Entonces, que ustedes no le van a hacer mayor cambio a ese comando, porque como los datos ya lo vamos a tener, los datos nuevos que ustedes ingresen, entonces la línea media ya lo va a hacer acá. Entonces, no hay mayor. De ahí quiero ver qué más, porque estamos tomando siempre este rango, de acuerdo al rango que tomemos. Quiero ver qué más podemos ir cambiando. Estos Y1 y Y sub 0 son los rangos que nosotros les damos. De ahí puedo ver qué más podemos cambiar. Añadir puntos con la media. Bueno, eso es para añadir un punto a la media, pero esos son agregados. Ven acá nada más le agregan el punto, que eso ya no es necesario para que ustedes hagan el diagrama de cajas. Este solo son extra que se le puede agregar al diagrama, ¿ven? Y ahí quedan. Este punto verde es el punto que se agrega donde está la media. No sé si hay preguntas. Pero alguien lo hizo, creo que sí, varios lo hicieron en R y sí mostraban los códigos, lo que se utilizaba. Entonces, igual, ustedes cuando ingresen los datos, ustedes ahí presentes, lo primero que vamos a hacer es ingresar los datos, vamos a llamar el vector, aquí le llaman X, ustedes le pueden llamar otro dato. Entonces, no sé si hay alguna pregunta para hacer el diagrama de cajas. Y también pueden usar Excel si Excel les aparece directamente. Ahí ustedes lo pueden hacer, pero en mi caso, así les digo, es algo viejito el programa, no sale, sino que hay que construirlo y ese es un poquito más engorroso. Bueno, no sé si hay preguntas, dudas. Con esto creo que pueden hacer inmediatamente la tarea. Ustedes se toman un rato, unas 2 horas creo que la hacen. Si se sientan, tienen hasta el 27 para enviar. Vale, no sé si hay preguntas. Salvador, Ana, Oscar, no sé si hay dudas. No se oye, Salvador, no sé si es, no sé qué es, si puedes, ajá. Nos puede pasar, ¿cómo que se llama? El video de la tutoría, porque por ratos aquí no se escuchaba muy bien hasta ahorita que se quedó silencio. Vaya, sí, yo se lo voy a compartir, pero porque siempre lo descargo, tengo que subirlo a YouTube, pero yo se lo voy a compartir antes del domingo. Voy a hacer lo posible de compartírselos mañana para que ustedes puedan hacer la tarea, ajá, para que les ayuden la tarea. Vaya, ok, vaya, eso es lo que había abordado para ayudarles un poco, para aclarar un poco de lo que van a trabajar en la tarea. De ahí, lo otro que tengo ya es parte, vean, voy a borrar esto. Espero que les sirvan esos comandos que les mandé. De ahí lo otro es comenzar ya con la unidad 3. Vean, por eso nada más voy a tomar una pequeña introducción de la unidad 3. Acá, que es probabilidad. Si ustedes se fijan, hemos venido viendo conceptos importantes en estadística. Hemos definido variables cuantitativas, variables cualitativas. Hemos trabajado con datos para más que todo variables cualitativas, variables cuantitativas. Los hemos clasificado, hemos visto los gráficos de barra, gráficos de pastel. Hemos visto las medidas de dispersión que podemos trabajar en los datos. Entonces, en probabilidad, ya ustedes saben que probabilidad en nuestra vida, diariamente nosotros estamos haciendo cálculos de probabilidad. Lo que normalmente usamos es la probabilidad subjetiva. Pero hoy vamos a abordar en esta unidad, vean, algunas definiciones importantes, reglas de conteo, de asignación de probabilidades, algunas relaciones de probabilidad y el teorema de Bayes. En pocas palabras, si ustedes revisan el material, está bastante largo, así se los menciono, porque hay que leer toda la parte de reglas de conteo. Ustedes saben que las técnicas de conteo son permutaciones, combinaciones, principio de la suma, principio de la multiplicación.
Y eso hay que manejarlo, porque para encontrar probabilidades necesitamos hacer conteo. Pero necesitamos definiciones básicas. Entonces, por ahí vamos a empezar, algunas definiciones importantes. Solo voy a abordar este tema, una pequeña introducción, y eso es todo lo que voy a trabajar este día. Entonces, vean, ¿qué es un experimento? Cuando nosotros hacemos probabilidad, es importante que nosotros definamos que es un experimento, pero hablando aleatoriamente. Ustedes saben que normalmente nosotros hacemos probabilidad de cualquier cosa. Por ejemplo, cuál es la probabilidad de que llueva, cuál es la probabilidad de que al cruzar la calle me atropelle un carro. O sea, hay muchas probabilidades. Nosotros nos movemos con muchas probabilidades. Entonces, un experimento no es más que es una operación, dice, planificada y llevada a cabo bajo condiciones controladas. Un ejemplo bien sencillo de experimento, que ya es un experimento aleatorio, que es lo que vamos a trabajar nosotros. Cuando no sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos los posibles resultados. Por ejemplo, ustedes lanzan una moneda al aire. Ustedes saben que si la lanzan al aire, puede caer cara o cruz, pero no saben qué va a caer. Pueden adivinar, ¿verdad? Por eso es aleatorio. Eso le llamamos experimentos aleatorios, porque sabemos los posibles resultados, pero no sabemos lo que va a suceder al realizar el experimento. Entonces, eso es algo bien importante. Luego tenemos que es el espacio muestral. El espacio muestral son todas las opciones posibles que nosotros tenemos en un experimento. Esas son definiciones básicas que ustedes deben de manejar para poder aplicar probabilidades. Entonces, si ustedes se fijan, hemos visto experimentos, un experimento aleatorio. Entonces, el espacio muestral son los posibles resultados que yo puedo aplicarle al experimento. Siguiendo con el ejemplo de lanzar la moneda, ustedes saben que si yo lanzo una moneda, ¿cuál sería el espacio muestral? Cara o cruz, son todos los posibles resultados. Si yo tengo, por ejemplo, lanzo un dado, ¿cuál sería el espacio muestral? Entonces, el espacio muestral sería todas las caras, en este caso enumeradas del 1 al 6, que serían todas las opciones posibles al lanzar un dado al aire. Y así yo puedo ir viendo los espacios muestrales en los experimentos. No sé si les queda claro estas dos definiciones, que es bien importante, lo que es un experimento aleatorio y el espacio muestral del experimento aleatorio. En las presentaciones, como en videos, si ustedes se fijan, yo he tratado, siempre voy tratando de resumir y sacar lo más importante de la teoría del material compartido por el licenciado. Entonces, esto es importante. Luego, tenemos que es un evento. Vean, tenemos experimentos, el espacio muestral, y un evento es cualquier combinación de resultados. Por ejemplo, les puedo decir, un ejemplo bien clásico. Si yo lanzo un dado al aire, puedo decirles cuál es el evento o cuál es el suceso que debe de caer 3. O si lanzo 2 dados al aire, un evento puede ser que las 2 dados al aire, que la suma sea par o que la suma sea impar. Entonces, eso ya es un evento. Entonces, le vamos a llamar evento a cualquier combinación de resultados que obtenga del espacio muestral. Más adelante, ustedes ya vamos a ver, ya cuando apliquemos probabilidad el día sábado, que hagamos algunos ejemplos, van a ir entendiendo un poquito más, pero esto no es nuevo. Yo sé que ustedes más o menos se recuerdan de cómo funciona esta parte en la estadística. Entonces, eso es importante. Entonces, veamos un ejemplo. Dice, un dado tiene 6 posibles resultados. Entonces, bueno, acá tenemos, por ejemplo, el experimento. En este experimento, al lanzar un dado, que tiene 6 posibles resultados, el experimento es lanzar el dado. Ustedes saben que agarramos el dado, lo lanzamos al aire, entonces ese sería el experimento. El espacio muestral, lo que les mencionaba anteriormente, al lanzar un dado, aquí está. Normalmente, ahí ustedes pueden tomar nota. A veces le llamamos S o a veces se le llama el espacio muestral, tomamos como E. A veces son notaciones que usamos para indicar el espacio muestral.
Indicamos con la S o con la E. Pero el espacio muestral deben de saber que son todos los posibles resultados al realizar el experimento que se obtiene. Entonces acá, si yo lanzo un dado, puede caer 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Esos son los resultados posibles. Vean. Luego dice el evento, que al lanzar un dado puede caer 3, 4 o 5. Si yo lo lanzo 3 veces. El evento sería, esto sería ya un evento. Que el evento es parte del espacio muestral. 3, 4, 5. Si yo lo lanzo un dado al aire 3 veces, puede decir cuál es la probabilidad que caiga 3, 4 y 5. Que ya eso vamos a meternos más adelante con probabilidad. Pero acá tenemos ese ejemplo. No sé si hay preguntas acá o dudas que ustedes puedan tener. Vale, en esa parte, luego tenemos otro ejemplo. Ejemplos clásicos, vean, los ejemplos más clásicos en sucesos, en eventos, en experimentos aleatorios, es el lanzar la moneda, lanzar el dado, sacar de una urna bolas de colores o enumeradas, utilizar el juego de las barajas. Esos son ejemplos clásicos. Por ejemplo, acá, si yo lanzo 2 centavos se puede ser lanzados, entonces, ¿quién sería el espacio muestral? Acá está. Si yo lanzo una moneda 2 veces al aire, puede caer cara a cara, cruz, cruz, cruz. Y ahí vamos a ver que el que nos ayuda bastante a encontrar el espacio muestral es el diagrama de árbol. Pero el diagrama de árbol es una técnica de conteo que me permite saber los posibles resultados de un experimento aleatorio. Por ejemplo, yo puedo decir, puedo construir el diagrama de árbol. Puedo decir, si yo lanzo una moneda al aire una vez, tengo 2 opciones. Cae cara o cae cruz. Fíjense. Y construyo el diagrama de árbol. Luego, puedo decir, en el primer lanzamiento me cayó cara, en el segundo lanzamiento puede caer cara o puede caer cruz. Si me cayó cruz, puede caer cara o puede caer cruz. Entonces, tenemos las opciones. Cara a cara, vean. Cara a cara, puede caer cara cruz, puede caer cruz cara o puede caer cruz cruz. Si ustedes se fijan, son exactamente estas opciones que están acá, son el espacio muestral que nos aparece acá. Entonces, eso más adelante lo vamos a abordar, que el diagrama de árbol es una técnica de conteo que me permite saber los posibles resultados de un experimento aleatorio. Ya estos de acá serían un suceso o eventos. Acá que la primera sea cruz, la segunda sea cara, la primera sea cara y sea cruz, ambas sean cara, es decir, que la primera sea cara y no importa la segunda, entonces puede ser cara cara, cara cruz, cruz cara. Es decir, acá yo puedo sacar eventos a partir del espacio muestral. Entonces, eso es importante. No sé si hay alguna duda en estos ejemplos. No hay dudas. Acá tengo un pequeño ejercicio. Con eso estaría terminando la tutoría. Y con este espero que aporten ustedes para ver si han entendido. Dice, sea X la variable aleatoria que indica la suma de puntos en las caras superiores de lanzar dos dados. Es decir, voy a lanzar 2 dados y me llaman X, que sería la variable aleatoria que indica la suma. Ese es el evento que indique la suma de los puntos en las caras superiores a lanzar 2 dados. Es decir, el experimento consiste en lanzar 2 dados y yo voy a sumar los posibles resultados. Entonces, ¿quién sería el espacio muestral en el lanzamiento de 2 dados? Ya vimos que en el lanzamiento de un dado es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Bueno, en este caso, como son 2 dados, serían 12. Ajá, vaya. En la primera vez que explicó era un dado. Ahora son 2 dados. Ajá. Si en
en la tirada de un dado hay probabilidades de que caigamos del 1 al 6, la probabilidad de tirar 2 dados puede ser 12 veces cada dado. Ajá, vaya. Solo que hace falta algo allí, porque recuérdese que tiro 2 dados. Puede ser que el dado, allí pensemos, siempre en esto hay que pensar en que yo voy a realizar el experimento. Obviamente a veces no tenemos los 2 dados, pero voy a imaginarme lo que lo estoy haciendo. Si lanzo 2 dados, puede ser, bueno, vamos a ir construyendo, puede ser que el primer dado me cayó 1, ¿verdad? Y puede ser que el segundo dado me caiga 1, 2, 3, 4, 5 o 6, no sabemos. Se puede caer 1 también, fíjense. Ese puede ser un resultado, ¿verdad? Posible. Recuerden que el espacio muestral son todos los resultados posibles que yo tengo del experimento aleatorio. Entonces, puede ser 1 con 1, ¿verdad? Puede ser nuevamente 1 con 2. Puede ser 1 con 3. Asumiendo que el primer dado me cayó 1, ¿verdad? Y el otro va rotando. Fíjense, puedo tener ese resultado, ¿sí o no? Puede ser 1 con 4. Vean, puedo tener ese resultado. 1 con 5 y 1 con 6. Fíjense acá. Y así puedo ir encontrando todos los posibles resultados. Entonces, al lanzar 2 dados, puede ser 2 con 1. Por eso les dije, ustedes en el espacio muestral acá, lo que me interesa es que ustedes sepan que son todos los posibles resultados que yo puedo tener al aplicar el experimento. Y acá puedo seguir, pero 2 con 2, 2 con 3, 2 con 4, porque así me pueden caer. Entonces, luego acá, ya no voy a seguir, pero no sé si ya entendieron. Acá hasta llegar a 6 Tenemos con 6. 36 posibilidades. Correcto, 36 posibilidades. Sí, correcto. Correcto. Son 36, correcto. Son 36 posibilidades que sería el total del espacio muestral. Y ahí estaría bastante claro. Entonces, en eso hay que tener bastante cuidado. Cuando yo hago el experimento, el espacio muestral siempre va a ser todas las posibles resultados del experimento. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, lancemos un balón a un aro. Al lanzar el balón a un aro, ¿cuáles serían los posibles resultados? Ustedes saben que ajá, Dos serían ajá, serían dos. ¿Acierta o no acierta? Ajá, pero ¿qué pasaría si yo le digo, lancémoslo ese balón 2 veces? Ya cambia, ¿verdad? Porque lo lanzo 2 veces, puede ser que en el primer lanzamiento acierte o no acierte. Y ahí puedo ya ir construyendo, ¿verdad? En el segundo lanzamiento lo mismo, puedo acertar o no acertar. Ya tendría 2 por 2, 4 resultados posibles. Entonces, y eso es lo que va a cambiar. En el caso, ahí queda bastante claro, ¿verdad? En esta idea. Luego, lo último es el conjunto de valores de X. X que representa la suma de los puntos de las caras. Y ahí sí, lo que mencionaba al inicio. Porque ahí sí son 12. Porque la suma de las caras superiores, ¿cuánto es el total que pueden sumar? Si ustedes se fijan, como al final. Ajá. Hola. Sí, los 12 que usted mencionó. Ajá, correcto. Los 12 que usted mencionó, Correcto, muy bien. Al principio sí lo vi así muy, no lo analicé. Correcto. Ajá, correcto. Los valores de X son del 1 al 12, perdón, del 2 al 12, porque voy a sumar las caras. La menor suma, ¿quién sería? Sería 1 con 1, ¿verdad? 1 más 1 es 2. ¿Y qué otro valor puede dar? Como al final dice que X representa la variable que indica la suma de los puntos de las caras superiores. Podemos sumar 1 con 2, que sería 3, ¿verdad? Podemos sumar 2 con 2, que sería 4, y así sucesivamente. La mayor suma que podemos tener es 6 más 6, que sería 12. Y esos son los posibles valores de la variable. Entonces, acá está la solución, ¿verdad? Lo que les mencionaba. Ya están todos los pares ordenados. A veces se usa esta notación, ¿ven? Esto que está acá se llama omega para indicar el espacio muestral. A veces en estadística también se utiliza este símbolo. Entonces, que se llama omega.
Entonces, acá lo importante siempre es saber el total de casos posibles en un experimento. ¿Por qué? Porque de acá viene el siguiente tema, bueno, vienen reglas de conteo, pero acá en probabilidad vamos a ver la probabilidad más clásica, que es, por ejemplo, les puedo decir, la probabilidad de un evento A es igual, y esta es la probabilidad más clásica que nosotros conocemos, casos favorables entre casos posibles. Entonces yo les puedo decir a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda al aire el resultado sea cara? Entonces, casos posibles, en una moneda solo hay una cara. Y el total de casos es 2, vean. Es 1 entre 2, es 0.5. Entonces, la probabilidad de obtener una cara al lanzar una moneda al aire es de 0.5 o el 50% si lo multiplicamos por 100. Y así, y eso, por eso es importante analizar y saber encontrar todos los casos posibles de un experimento. Por ejemplo, les puedo decir, ¿cuál es la probabilidad? Ese sería otro. ¿Cuál es la probabilidad? Acá lo voy a llamar de un evento B, de obtener 6 en el lanzamiento de un dado. Aplicamos otra vez. En un dado, ¿cuántas caras tienen 6? Solo hay una. Entonces, entre ¿cuántas caras posibles obtengo? 6. Un sexto. Dividimos 1 entre 6 y esa es la probabilidad de obtener 6 en el lanzamiento de un dado. Y así nosotros podemos ir complicándolo más. Por ejemplo, les puedo decir a ustedes, solo para que ustedes se motiven a leer, les puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 7 en el lanzamiento de 2 dados en el segundo lanzamiento? Si el primero fue 3, por ejemplo. Entonces ya jugamos con probabilidades condicionadas. Entonces, que me va condicionando el primer experimento. Yo les puedo decir cuál es la probabilidad de obtener, por ejemplo, de una tómbola de bolitas de colores, cuál es la probabilidad de si la primera fue blanca, entonces cuál es la probabilidad de que la segunda sea roja. O sea, así vamos a ir jugando, pero eso lo vamos a abordar de lleno el día sábado, pero con esto espero que ustedes se motiven a leer un poco. Vean, voy a terminar con esto. Ahí teníamos las técnicas de conteo, que con esto voy a iniciar a trabajar el día sábado con las técnicas de conteo. Principio de la suma, esto es bastante básico, yo sé que ustedes se recuerdan un poco. Principio de la suma, principio de la multiplicación, permutaciones, combinaciones y diagrama de árbol, para luego ya comenzar de lleno con la probabilidad. Entonces, de mi parte eso sería todo lo que tenía abordado. No sé si tienen alguna duda o pregunta en general, ¿verdad? De todo lo que hemos visto en la tutoría de repaso. Ajá. Solamente que ya para este sábado es la entrega, ¿verdad? El 27, no sé si es, 27, quiero ver. creo que es domingo. Sí, que está algo confundido, porque tengo 2 tareas para el 28. Yo decía que era el domingo, pues sí, Voy a domingo la entrega de revisar. esta tarea. Sí, El día sí. lunes tengo las otras 2 tareas. Pues sí, de mañana y Ok. pasado. Sí, ese Ese solo es de sentarse y hacer las tablas en Excel, la primera parte. De allí solo es graficar lo que les piden en la otra. Entonces, por lo menos el ejercicio, ¿cómo se llama? Ese diagrama de caja me salió aquí haciendo la práctica. ajá, Fui copiando y pegando los comandos y cabal me salió hasta los sí, puntitos que iba ahí haciendo. solo Pero, es ir modificando los valores. Eso. ajá, yo lo que quisiera yo es hacerlo en Excel, pero voy a ver ahí, bueno, incluso he descargado un montón de videos cómo hacer este tipo de gráficas de cajas, porque me llama la Sí, atención, en pero En no es Excel, con R. ajá, correcto. En Excel es un poquito más complicado si no tiene directamente ¿cómo se llama? El comando. Porque, por ejemplo, esto no sé qué Excel tiene. Yo tengo el 2013. En ese 2013 El para construir. 2016 tengo yo. Yo creo que en ese sí ya lo tiene. Yo directamente se puede hacer. Ya tiene la opción de solo graficar el diagrama de cajas, como los gráficos de barra y pastel. Solo es de ingresar los Ajá. datos. Sí, más Ajá. noche voy a revisar los videos que he descargado para ver
como se me facilita más, va. Una Ok. de dos, o lo muestro en K, perdón, o en R, o la captura de pantalla. Ajá, ok, vaya. Entonces, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya servido más que todo para la tarea, porque esa era la idea. Entonces, y avanzar un poquito en lo del sábado, porque lo que les mencionaba que está un poquito cargado. Tenemos bastante información, bastante contenido y hay que sintetizar un poco. Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta acá. Bueno, Ajá, pasen buenas noches entonces. gracias igual. Buenas noches.